Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso que vamos a implementar, ¿cierto? Que vamos a desarrollar, que tiene que ver con la ahora llamada PAES, Prueba de Acceso a la Educación Superior. Antes se llamaba PSU, PTU, creo que lo llamaron después. Bueno, en realidad le cambian el nombre como quieren nuestros genios que tenemos. Pero lo importante acá es que los contenidos que se abordan en esta prueba son prácticamente iguales, los mismos que se abordaban antes. Por lo tanto, eh, en lo que es contenido, lo que es el fondo de las materias, viene siendo exactamente lo mismo. La forma puede que cambie, ¿cierto? Y eso es a lo que nosotros vamos a tratar de orientar. Y me refiero a las formas porque ahora lo que se mide más son habilidades más que contenido en sí, ¿sí? No tanto conocer, sino que más bien resolver problemas, es decir, desarrollar habilidades, ¿sí? Eso más que nada. Pero para eso igual es necesario tener el conocimiento, valga la redundancia, necesario para poder desarrollar esas habilidades, enfocarlas a los problemas que se plantean y poder resolverlos. Así es que esperemos que esto nos pueda servir, ¿cierto? A las personas que por algún u otro motivo no pueden asistir a lo mejor a un preuniversitario de estos reconocidos, que de alguna manera tienen un costo que no toda la gente acá en nuestro país puede pagar, gratuito obviamente, en la forma en que se van a afrontar las clases no tienen nada que envidiarle a estas instituciones, ¿verdad? Los que vamos a desarrollar los que estamos preparando este curso y los futuros, que también vamos a hacer de otras asignaturas, somos todos personas profesionales que estamos en el mundo de los preuniversitarios también y por lo tanto conocemos cómo, de qué manera se enfrentan o de qué manera se desarrollan o se orientan las clases. Así es que eh, por ese lado no tenemos mucho, digamos, que envidiarle a una clase de las instituciones reconocidas. También hay muchas personas que a lo mejor están en una zona geográfica que es difícil de difícil acceso a un establecimiento preuniversitario reconocido y por lo tanto la idea de esto, ¿cierto?, es que podamos de alguna manera complementar y en algunos casos, ¿por qué no?, ser la fuente de conocimiento para algunos. Así es que sean todos bienvenidos nuevamente, se los digo, bienvenidas también, y deseándoles que les vaya excelente, que se logre sus objetivos a fin de año, que logren ingresar a la universidad, a la carrera que ustedes hayan elegido, ¿ya? Y acá estamos nosotros para aportar ese granito de arena para que eso pueda concretarse, ¿sí? Así es que bienvenidos nuevamente, un abrazo para todos y vamos a entrar en materia de inmediato. Como ustedes ven acá, eh, lo que dice aquí, PAES física común, ¿cierto? Ustedes saben que ahora existen dos pruebas de física distintas. Antiguamente digo yo, hace algunos años atrás con la PSU, era una sola prueba de física, solo una, y que en la misma prueba uno podía eh, tomar un electivo, ¿cierto? De las tres materias que componían la prueba de ciencias, sea física, sea química o sea biología, ¿cierto? Era obligatorio hacer estas tres en la misma prueba y adicionalmente había que tomar un electivo, que podía ser uno de estos tres, ¿cierto? En donde se profundizaba y en la misma prueba se rendía. Ahora esto cambió y ahora tenemos dos, ¿cierto? Dos asignaturas, entre comillas, distintas. Una que tiene que ver, ¿cierto?, con la física plan común y otra que tiene que ver con la profundización, que le llaman acá. Que más antiguamente, si nos vamos a los tiempos principalmente del siglo pasado, eh, se le llamaba específica de física, específica de matemáticas o de química o de biología, ¿sí? De ciencias sociales también había en esa época. Ahí se nos cayó el carnet pesado. Así es que eh, vamos a meternos con esto. El módulo uno, como dice acá, habla de lo que es la introducción a la física,
pero es una introducción, digamos, entre comillas, nada más, porque vamos a ver conceptos que realmente, más que introductorios, corresponden ya al desarrollo de la asignatura y lo que nos va a ayudar, ¿cierto?, en el camino este que estamos emprendiendo ahora. Y concretamente a lo que nos tenemos que nosotros enfocar es que hay algunas preguntas, ¿cierto?, de la prueba de física que tienen que ver con este módulo, ya directamente. Por lo tanto, es importante que esto no lo veamos como una introducción así livianita, sino que lo veamos ya eh, como, como materia ya. Como ustedes saben, la física, el objetivo que tiene la física, ¿cierto?, cómo nació esto, es poder describir los fenómenos que ocurren en la naturaleza, pero no con palabritas, ¿cierto? Cosas, eh, digamos, conceptuales, sino que esto tenga un respaldo numérico, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que hacer el paralelo, que es donde se cruza con la matemática, ya que para algunos ese es el problema que tiene la física muchas veces, que piensan que la física, la dificultad que tiene es la misma dificultad que tiene la matemática, y eso no es así. Pero acá vamos a dejar en claro, ¿cierto?, todos los conceptos, ¿cierto? Y solamente nos vamos a enfocar en eso y en poder resolver, ¿cierto?, los problemas de la PAES. Nada más que eso. Este curso no es para otra cosa. Ya para eso vamos a tener. Lo más básico que nosotros nos podemos encontrar en la física es esto que ustedes ven acá, lo que son las magnitudes. ¿Ya? Y dentro de esto, lo más fundamental, digamos, son esto a lo que se le llama magnitud física. Y la magnitud física no es otra cosa que aquella propiedad, ¿ya?, propiedad de la naturaleza que tiene susceptibilidad de ser medida. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con ser medida? Y aquí es donde le hacemos énfasis a lo que estábamos conversando recién, al tema de lo que es laboratorio. En laboratorio uno tiene que medir. ¿Ya? Y la magnitud física es una magnitud que puede ser medida, es un patrón, una propiedad que puede ser medida. ¿Qué puede ser medido? ¿Qué es lo que puede ser medido en la naturaleza? Puede ser medido, no sé, el sonido, puede ser medido el ruido, puede ser medida esta velocidad, puede ser medido la longitud. Ya hay una serie de cosas que se pueden medir, ¿sí? De esto hablamos nosotros cuando nos referimos a las magnitudes físicas. Y estas magnitudes físicas nosotros las podemos dividir principalmente en cuatro. ¿Ya? Tenemos una magnitud a la que le llamamos escalar, tenemos otra magnitud a la que le llamamos vectorial, ¿sí? Esto lo vamos a ver a continuación. Tenemos otra magnitud a la que le llamamos fundamental y otra magnitud a la que le llamamos derivada. ¿Ya? Perdonen la letra, se entiende lo que dice, ¿eh? Yo no soy un- alguien que escriba muy bien ni que dibuje muy bien, ¿ya? Pero estas dos son las primeras cositas que vamos a ver, que las estamos viendo en este preciso momento, ¿ya? Cuando hablamos de magnitudes fundamentales, en realidad nos estamos refiriendo a que no proviene de ninguna otra magnitud. Por eso se le denomina fundamental, porque es medida directamente, no proviene de otra, ¿sí? Y esa es la gran diferencia que tiene con la derivada, porque la magnitud derivada es la que proviene de la medición, ¿cierto?, de dos o más magnitudes fundamentales, ¿sí? ¿Y cuáles serían estas magnitudes fundamentales? Ya, son siete, son finitas, son siete nada más, ¿ya? Y estas siete son las que vamos a ver ahora. Entonces vamos a definir, primero, más que definirla, la vamos a nombrar. No tiene mucho sentido que la definamos, ya, porque la longitud tiene una definición que no nos interesa en este momento, ya, y por lo tanto no la vamos
no la vamos a dar a conocer, no la vamos a presentar porque no es necesario, sencillamente. ¿Sí? Pero la longitud, sencillamente, lo que es una distancia, ¿sí? Una distancia que se mide. Eso es una longitud. ¿Y en qué unidad se va a medir esto? ¿Qué unidad? Se va a medir en metros, que lo vamos a denotar con esa letra M pequeñita, ¿ya? De eso se trata, no es más que eso. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, una cuerda que la estiramos y lo que podemos hacer es medir cuánto hay entre estos dos puntos, este punto y ese punto, ¿sí? ¿Cuántos metros hay ahí? Y eso es lo que se puede hacer en el laboratorio. Esto lo conocemos bien, no es nada nuevo para nosotros, ¿ya? Hay un concepto que yo no he querido mencionar todavía, que es el de Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Que ese lo vamos a ver a continuación, luego que definamos las magnitudes, pero ¿a qué se refiere esto? Que internacionalmente, es decir, en todo el mundo, se utiliza el metro para medir la longitud. Esto es en el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Eh, y aquí se mide, ¿cierto? Se mide cuánto hay, cuántos metros hay entre X e Y. Eso es la longitud. Antiguamente, que de hecho fue el primer patrón de medida que se utilizó, fue la yarda, que me imagino que lo han escuchado alguna vez porque por alguna extraña razón, los que encumbran volantines me van a entender, la longitud del hilo que se compra para poder encumbrar el volantín, elevar el volantín, viene medido en esta unidad, ¿sí? Y la yarda, sencillamente, eh, lo, lo- lo definió no recuerdo si un príncipe o alguien allá en Inglaterra. Eh, Él estiraba su brazo lo más que podía y levantaba el dedo pulgar. Y la distancia que había entre la puntita de su dedo pulgar y su nariz, eso era una yarda. Y eso fue así fue como la primera unidad de medida de la longitud. Actualmente la yarda no tiene nada que ver, no se ocupa prácticamente en ninguna parte, ni siquiera en Inglaterra, porque aparte del sistema internacional, está el sistema inglés, que el sistema inglés ocupa otras unidades de medida, en donde está para el sistema, para lo que es la longitud, utiliza el pie para medir longitudes, ¿ya? Así es que eso con respecto a las longitudes, que ahora las vamos a ocupar de aquí en adelante siempre. La segunda magnitud fundamental que vamos a revisar es la masa. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Cantidad de materia que tiene un cuerpo. No es su peso, no es su peso, no es su peso. Y eso hay que tener mucho cuidado. Peso es una magnitud derivada que tiene que ver con fuerza. ¿Ya? No tiene nada que ver, tiene que ver con la masa, de hecho tiene que ver con la masa, pero no es la masa. Eso hay que tenerlo sumamente claro, ya porque es una confusión que de repente uno puede tener, ya, pero no es el peso está relacionado con fuerza, ¿sí? Y la masa está medida en, en el sistema internacional en kilogramos, lo que popularmente nosotros conocemos cuando vamos, ¿no es cierto?, a la feria, vamos, comúnmente lo conocemos, ¿cierto?, como kilo, ¿sí? En realidad lo que nosotros estamos hablando es de kilogramos, ¿sí? Pero eh, esa es la manera de definir lo que es masa, ¿sí? Y que no se nos olvide nunca, que no se nos olvide nunca, se mide en kilogramos. La tercera magnitud fundamental que vamos a revisar, recuerden que son 7, es la temperatura.
temperatura. También es una magnitud fundamental porque no está compuesta por ninguna combinación de otras, ninguna derivación de otras. ¿Sí? La temperatura, ojo, porque la temperatura en el sistema internacional no se mide en grados Celsius como uno pudiera pensar que es lo que uno ocupa diariamente, sino que se mide en grados Kelvin. No hay que colocarle grado acá, va sin eso, como el grado Celsius. Va sencillamente con una letra K mayúscula. Y para hacer la transformación de grados Celsius, por ejemplo, es sencillamente sumándole 273 grados a los Celsius y con eso vamos a encontrar la temperatura en Kelvin. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos 20 grados Celsius, en Kelvin tenemos 293, en realidad está mal denotado, aquí debiera ser T, que es temperatura, 293 Kelvin. Eso sería 20 grados Celsius. Es siempre así. Se suman nada más 273 a la temperatura que nosotros tengamos en Celsius. Es lo único que hay que hacer para hacer la transformación. Este como un dato anexo porque estamos en una fase introductoria, pero lo importante acá es que la temperatura es una magnitud fundamental y de esta manera la vamos a ir definiendo. Luego tenemos el tiempo. Muy importante también, sobre todo en esta asignatura que es física, se utiliza mucho el tiempo. Por lo general, las, las magnitudes derivadas en movimiento tienen que ver con tiempo, porque es una derivada de la posición o de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? En cuanto al tiempo, ustedes pueden pensar que hay un millón de unidades en las que se puede definir. Están los segundos, están las horas, están los días. Hay muchas unidades de tiempo en las que podemos, muchas unidades de medida, perdón, en las que podemos medir el tiempo, valga la redundancia. ¿Ya? Pero en el sistema internacional sencillamente nosotros lo vamos a medir en segundos. Esta es una S por si acaso, esa es la unidad de medida de, del segundo. Cuando veamos transformación de unidades vamos a ver algo bien interesante que ocurre con el tiempo, porque no por lo general, pero en algunos ejercicios sí nos vamos a encontrar con que las respuestas, ¿cierto? Las alternativas A, B, C y D vienen todas en segundos, pero en el enunciado aparece hora o aparece minuto, entonces hay que hacer una transformación. Y eso también lo vamos a ver cuando veamos las eh, transformación de unidades, que siempre está metido el tiempo, como les digo, es demasiado importante para el desarrollo de esta asignatura. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra cuarta magnitud fundamental, el tiempo. Luego tenemos la cantidad de sustancia o cantidad de materia. Cantidad de materia. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es en realidad eh, es la cantidad de sustancia que existe eh, en 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas por mol. Esto ya es un poquito más ambiguo y escapa un poco de lo que es las leyes de la física. Esto se ve más en química, ya, porque ahí es donde se hace la analogía del mol y todo eso. Pero acá para poder introducirnos vamos a solamente decir esto y vamos a decir, sí, vamos a asociarlo con las magnitudes fundamentales porque esta es una de ellas. La cantidad de materia se mide en la unidad de medida mol. Luego tenemos lo que es la intensidad luminosa. ¿De qué se trata la intensidad luminosa? Sencillamente la intensidad luminosa es la concentración de luz o densidad de la luz eh, de un rayo que se ha emitido. ¿Sí? Así de sencillo. Y lo vamos a eh, medir en la unidad candela. Así es la unidad
que se le da a la intensidad luminosa. No es mucho más lo que a nosotros nos interesa, sino más bien saber lo que es, digamos, y cuál es la unidad en la que la vamos a medir. Y finalmente tenemos lo que es la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. ¿Qué es lo que quiere decir la intensidad de corriente? Sencillamente es la corriente que circula por dos conductores paralelos. Así de sencillo. ¿Ya? Y esto se va a medir en amperes. Hay un módulo, tanto en física común como en física profundización, en donde se habla mucho de esto. Y ahí sí que vamos a verlo en profundidad porque acá no tiene mucho sentido. Solamente estamos presentando cuáles son las magnitudes fundamentales. Y esas son las 7 magnitudes fundamentales que existen. No hay más que eso. ¿Sí? Entonces dijimos que era intensidad de corriente, intensidad luminosa, tiempo, cantidad de sustancia, temperatura, masa y longitud. Las magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que pueden ser expresadas o representadas en función de una, bueno, no de una en realidad, de dos o más magnitudes fundamentales, como lo son, por ejemplo, la velocidad, que la velocidad se representa a través de la longitud y el tiempo. ¿Sí? Esa es la definición de velocidad. Se dan cuenta que esa es una magnitud fundamental y esa es una magnitud fundamental. Las dos, ¿cierto? Operadas de esta manera me entregan la velocidad y eso forma una magnitud derivada. Lo que pasa, por ejemplo, con la superficie o área. Esto se define como longitud por longitud o largo por ancho, como quieran llamarle. Un área, por ejemplo, de un cuadrado se define como esa longitud por esa longitud. ¿Sí? Eh, en este caso, por ejemplo, en el caso de la velocidad, voy a borrar esto que está aquí, en el caso de la velocidad, al ser longitud dividido en tiempo, considerando que en el sistema internacional longitud se mide en metros y tiempo se mide en segundos, la unidad de la velocidad en el sistema internacional es esa que está ahí, metro partido segundo. Acá lo que pasa es, eh, tenemos metro multiplicado por metro, eso es lo mismo que metro al cuadrado. Y así ustedes se van a encontrar la, la unidad del área. ¿Sí? La fuerza, por ejemplo, la fuerza también una magnitud derivada muy importante que es masa por longitud dividido por tiempo al cuadrado. Esto después tiene otra unidad, ¿cierto? Porque todo eso que está ahí, digamos que es mucho, es un atado más o menos grande, por lo tanto, se le dio como unidad el nombre o el apellido en realidad de la persona que descubrió o que definió esto que es Newton. Y finalmente fuerza se define con una letra N su unidad de medida. ¿Ya? Estas son las magnitudes derivadas. Eso es lo importante de todo esto. Ya que las magnitudes derivadas sencillamente son magnitudes que pueden ser representadas por eh, una combinación, ¿cierto?, de magnitudes fundamentales. Bueno, tal como lo habíamos venido conversando, el sistema internacional de unidades es un sistema, como lo dice ahí, que se ocupa en todo el planeta, en todo el mundo. Ya es considerado un estándar en cuanto a las unidades. Y es importante sencillamente porque si yo hablo de sistema internacional acá en Chile o en cualquier país, eh, al decir que estamos trabajando en el sistema internacional, estamos hablando, por ejemplo, si vamos a medir longitud, se mide en metro y esa es la unidad de medida y no otra. Es importante, ya aquí ya nos metemos con el tema del sistema de unidades, es importante notar que eh, nosotros aquí tenemos que hacer una separación bien importante eh, y ya empezar a pensar de la manera en que piensan los físicos.
ya nosotros no podemos dar una respuesta. Por ejemplo, no podemos decir que la respuesta final de la velocidad es 10. ¿Ya? Eso es un pecado mortal en física, porque la pregunta viene de inmediato. O sea, a lo mejor alguien que no está familiarizado con la disciplina, probablemente no, pero alguien un poquitito más avesado va a decir, pero 10 qué, 10 manzanas, 10 sandías, 10 qué. Por eso es súper importante siempre hacer notar que la unidad de medida en este caso es incluso más importante que el valor. Es más importante que el valor. Y muchas veces en esta prueba aparece como alternativa, más de una vez aparece, por ejemplo, 10, pero en una alternativa aparece metro por segundo y en otra aparece kilómetro hora. ¿Cuál de las dos es la correcta? Eso es lo que yo tengo que hacer la diferencia. Yo tengo que hacer el desarrollo conveniente siempre, siempre utilizando las unidades, no perdiéndolas nunca de vista. Porque, insisto, las unidades son lo más importante. Yo no sé si ustedes han visto un meme que yo lo encuentro bien, bien simpático y es muy aclaratorio para esto. Uno se ríe, pero al final es cierto, va una persona, cierto, caminando por un caminito, muerta de sed, y se encuentra con un letrero. No recuerdo cuáles son las cifras, pero dice que para allá hay agua a 2 kilómetros. Y para acá hay agua, pero a 100 metros. ¿Sí? Fíjense las unidades. Acá me dicen que hay a 100 metros y acá me dicen que hay a 2, pero kilómetros. Y como la persona que iba caminando no tenía idea del sistema de unidades, miró solamente el número. Entonces, ¿qué hizo? Se fue al número más chico sin saber que era mucho más larga esa distancia que la otra. Así de importantes son las unidades de medida. El sistema de unidades, este no lo podemos perder nunca. Y a partir de ahora, todos los ejercicios que hagamos van a ir siempre, siempre, siempre con unidades, las magnitudes. Hay algunas unidades, perdón, hay algunas magnitudes que no tienen unidades. ¿Ya? Algunas magnitudes que son relativas, como lo que se me ocurre ahora, la densidad relativa, por ejemplo, pero son muy contadas, ¿ya? Y vamos a también estudiar el por qué son así. Pero ahora lo que a nosotros nos interesa es esto. Todas las magnitudes deben, por ley, llevar unidades, ¿sí? El análisis dimensional se le denomina así porque, como acá lo dice, tiene que ver con la dimensión de la magnitud. La dimensión de la magnitud, es decir, eh, con las magnitudes, la combinación de magnitudes que dan origen a la magnitud derivada. ¿Ya? O sea, está asociado siempre a una magnitud derivada, a su naturaleza. ¿Sí? Eh, y siempre, siempre una magnitud derivada se va a poder representar como una combinación de las otras magnitudes. Por ejemplo, si tenemos lo que dijimos hace poco rato, velocidad. La velocidad está formada por la magnitud longitud y la magnitud tiempo. Esto que está aquí es, una, es un análisis dimensional. ¿Sí? La energía, la energía está compuesta, por ejemplo, por lo que es masa, por lo que es longitud al cuadrado y por lo que es tiempo al cuadrado. ¿Sí? Eso que está ahí es el análisis dimensional. ¿Cuáles son las magnitudes que componen la magnitud derivada? ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales que componen la magnitud derivada? Y en cuanto a esto, fíjense que de inmediato nos va a dar la unidad de medida final, ¿ya? Porque la masa todos sabemos que está en kilogramos, la longitud está en metros y si está al cuadrado la longitud también tiene que ser al cuadrado del metro, y el tiempo que es así. Fíjense ustedes eh, que importante es que nosotros hagamos un análisis dimensional de nuestras magnitudes. Y aquí también nosotros nos vamos a dar cuenta cuando hagamos esto,
nos vamos a dar cuenta si es que están bien hechas o si son consistentes las unidades, porque puede que a lo mejor haciendo este análisis dimensional me parezca que estos no son metros cuadrados, sino que hay un metro por un milímetro, por ejemplo, y eso no se puede operar, no se puede analizar dimensionalmente. Eso nos va a servir a nosotros también para darnos una idea de si las unidades son o no son consistentes y si vamos a poder, por lo tanto, utilizarlas directamente o si hay que hacer alguna transformación en el camino. Así de importante es. Ya, aquí hay que entender una cosa. Hay algunas magnitudes, hay algunas magnitudes que solamente quedan definidas con su intensidad o su magnitud, valga la redundancia. O sea, con el numerito que las define. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hablamos de, no sé, longitud, si yo digo o si yo planteo que no sé, una placa de madera tiene un largo de 10 metros. Si yo planteo que tiene un largo de 10 metros, la persona que me está escuchando de inmediato va a entender que son 10 metros. No necesito explicarle nada más. Yo no necesito explicarle hacia dónde van esos 10 metros. Yo no necesito explicarle eh, cuál es la dirección que deben tener esos 10 metros. No sé si se entiende la idea. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el tiempo. Si yo digo, si yo planteo que hay una hora, de inmediato queda definido el tiempo. Yo no necesito decir hay una hora hacia la derecha. No tiene sentido decir eso. Físicamente estoy hablando, no olvídense de la vida diaria. Físicamente, no tiene ningún sentido decir eso, por lo tanto queda totalmente definido. Esas dos magnitudes y muchas otras, ¿sí? Quedan definidas solamente diciendo la magnitud junto con su unidad de medida. A ese tipo de magnitudes le vamos a llamar magnitudes escalares. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las magnitudes fundamentales serán escalares. No quiere decir que solamente las fundamentales sean escalares. Hay algunas derivadas que también lo son, como por ejemplo la energía. La energía es una magnitud escalar. Yo puedo decir que consumí 2000 kilocalorías, pero no tengo para qué decir que consumí 2000 kilocalorías hacia el oriente. Eso no tiene ningún sentido físico, insisto. ¿Ya? Esas son las magnitudes escalares. Mientras que las magnitudes vectoriales, yo sí les tengo que dar una información más. Porque yo no puedo decir, o sea, en realidad puedo decirlo, pero en Santiago y no sé cuántos kilómetros hay, pero veamos que en Concepción, la gente de Concepción que vea el video me podrá decir si sí o no, eh, está, por decir algo, a 700 kilómetros de Santiago. Si yo digo, si yo digo que me fui desde Santiago, si yo salí desde Santiago a una velocidad de 100 kilómetros por hora, diciendo solamente eso, la persona que me está escuchando me puede entender que yo en 7 horas llegué a Concepción, si yo solamente digo eso. Yo dije, voy a viajar desde Santiago a 100 kilómetros por hora, sabiendo que Concepción está a 700 kilómetros. ¿Eso implica necesariamente que yo me demoré 7 horas en llegar a Concepción? Claramente no, claramente no. ¿Por qué no? Porque yo no estoy diciendo para dónde fui. Yo no estoy diciendo que fui hacia el sur. Yo puedo haber ido al otro lado, yo puedo haber ido hacia el norte. Por lo tanto, en este caso, en el caso de la velocidad, estoy hablando de velocidad, pero no es la única. Yo sí le tengo que dar algo más, tengo que entregar otra información para poder, digamos, que el receptor me entienda lo que yo le estoy diciendo.
Porque le insisto, si yo digo solamente 100 kilómetros por hora de velocidad, nadie me asegura que yo me fui para un lugar o para otro. Yo tengo que decir para dónde fui. Por ejemplo, 100 kilómetros por hora, dirección norte-sur, sentido sur. Esa es información que yo debo entregar para que se pueda entender. Eso es una magnitud vectorial. Aquella que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. La dirección la vamos a definir, la dirección la vamos a definir, en este caso yo hablé de dirección norte-sur, que esa es la dirección, está bien dicho, pero cuando tenemos por ejemplo, un plano cartesiano donde aparece un vector, hagamos cuenta que ahí está el vector, hacia donde apunta la flecha viene siendo el sentido. Ese es el sentido. ¿Qué es lo que me da la dirección? La dirección me lo da el ángulo este que se forma ahí, con el eje horizontal. Ese ángulo es el que me entrega la dirección del vector. Y la magnitud es el largo que tenga el vector. Por ejemplo, si es un vector velocidad, el largo es 100, por ejemplo, 100 kilómetros por hora, haciendo cuenta que estamos trabajando en ese sistema de unidades. ¿Ya? Esa vendría siendo la dirección y ese vendría siendo el sentido. Para las magnitudes vectoriales es total y absolutamente necesario entregar esa información porque si no, eh, no sabemos bien para dónde van esos 100 kilómetros por hora. Y, bueno, ¿cuáles otras magnitudes vectoriales existen? Las que se le puede ocurrir que ustedes tengan que entregar esa información. La fuerza, por ejemplo. No es lo mismo que yo le aplique fuerza a un bloque para allá o se le aplique para el otro lado. Aunque la magnitud sea la misma, aunque la magnitud sea 50 newton en ambos casos. Si yo se le aplico para un lado o para el otro, la consecuencia de aplicar una fuerza para un lado o para el otro va a ser distinta. Por eso es que hay que tener súper claro, entregar esa información. ¿Para dónde estoy haciendo la fuerza? Si la fuerza es así, ahí nos sirve, por ejemplo, lo que acabamos de ver. Ahí necesitamos saber darle dirección, que vendría siendo ese angulito que está ahí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Si es así, vamos a lo siguiente. Los vectores pueden ser operados igualmente que puede ser operado un escalar, ¿sí? Lo que sí no se puede hacer, porque es como peras con manzanas, es operar dos magnitudes, una vectorial y una escalar. O sea, se pueden operar, se pueden ponderar, a lo mejor se pueden multiplicar, pero no se pueden sumar, ni tampoco se pueden restar, obviamente, ¿sí? Nosotros tenemos así la representación gráfica de un vector. Por ejemplo, tenemos eso que está ahí, ¿cierto? En donde acá hay un punto A, aquí hay un punto B. Eh, Esa es la punta del vector. Ya dijimos cuáles eran sus características y esta es la cola. Acá tenemos que mencionar que una magnitud puede ser cualquiera. Hagamos cuenta que la magnitud física es A, ¿sí? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se representa esta magnitud si es vectorial? Cuando es vectorial, ustedes siempre la van a encontrar con una flechita arriba. Eso quiere decir que es un vector, que tiene una dirección y un sentido, aparte de su magnitud. En el plano cartesiano se representa de esta manera, como ya habíamos esbozado algo recién, ¿sí? En donde esta es la magnitud, ¿cierto? Como habíamos dicho, la dirección es esta línea donde descansa el vector y queda definida por ese ángulo, y donde apunta la flecha es eh, el sentido.
¿Y cómo nosotros lo podemos identificar? Porque aquí nosotros vamos a tener una coordenada, que es por ejemplo x sub 0. Acá tenemos una coordenada que por ejemplo es y sub 0. El vector donde está ubicado, o cuál es su magnitud en este caso, está representado como las coordenadas donde aparece o hasta donde llega el vector en este caso. Así es como nosotros podemos representar eh, gráficamente un vector. Después de conocido esto, es importante entender cómo nosotros podemos encontrar o calcular, determinar cuál es la magnitud de este vector, porque eso es importante también. Hagamos cuenta que este es el vector. Esto eh, nosotros debiéramos de alguna manera conocer cuál es el teorema de Pitágoras, que es un tema matemático, ya, pero que lo vamos a definir aquí rápidamente. Si nosotros sabemos que esto valía cierto x sub 0 y esto valía y sub 0, estos son genéricos, o sea, son puntos genéricos. El x sub 0 puede ser igual a 5 y el y sub 0 puede ser igual a 4, por ejemplo, ya por decir algo. Y acá nosotros teníamos el vector A, entonces el módulo o magnitud de ese vector, también se le denomina módulo, lo vamos a definir como la raíz del x sub 0 al cuadrado más el y sub 0 al cuadrado. Esto viene del teorema de Pitágoras, no lo vamos a mencionar acá, no lo vamos a definir acá en realidad, porque creo que no tiene sentido, pero esta es la manera de encontrar el módulo del vector. De esta manera nosotros encontramos cuánto mide el vector, cuál es la magnitud de ese vector. Y para poder sumar vectores, sencillamente lo que hay que hacer es sumar las coordenadas de los vectores. Así sencillo. ¿Ya? ¿Y cómo se pueden sumar dos vectores? Sencillamente, vamos a hacerlo para otro lado para que no quede. La suma de estos dos vectores es sencillamente la suma de las coordenadas de esos vectores. Y eso nos va a dar finalmente el vector resultante. Existen métodos para poder sumar, eh, para sumar vectores. Aquí tenemos dos: el método del triángulo y el método del paralelogramo. Los vamos a ver de inmediato. Ya, si nosotros le damos, por ejemplo, que este vector sea A, le damos nombre, y este vector sea B, sencillamente lo que hay que hacer es juntar estos dos vectores, es decir, tomar el vector A y tomar el vector B y trasladarlo, ¿cierto? Siempre respetando la magnitud, su dirección y su sentido. De esta manera los vamos a dejar acá, lo vamos a trasladar el vector B y lo vamos a dibujar acá. Sencillamente lo que se hizo fue trasladarlo hasta lo que está ahí. Fíjense ustedes que esto quedó como dos vectores que están juntitos ahora. ¿Cómo, cómo es el método del triángulo? ¿A qué nos referimos con esto? A que sencillamente vamos a tomar como eh, colita del vector a la colita del primer vector, o sea, la colita del vector A, y lo vamos a proyectar hacia la punta del segundo vector, y ese vectorcito verde que nosotros encontramos ahí es el vector A más B, o sea, nos da la suma de forma directa. No tenemos que hacer nada más. Esa es la suma del vector eh, A más B, vendría siendo esa que está ahí. Nos sale de inmediato. ¿Se dan cuenta? Nos sale de inmediato. Y se llama método del triángulo porque al final lo que uno forma ahí es un triángulo. Sí, facilito, como para dar a conocer nomás cómo es el tema. Y, por ejemplo, si quisiéramos restar los vectores, sencillamente lo que hay que hacer es algo similar, pero
vamos a dibujar el vector A y vamos a dibujar el vector B, pero ahora lo vamos a dibujar al revés. O sea, el vector B va a tener la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Y lo vamos a instalar, el vector B, eh, lo vamos a instalar desde la puntita, pero ahora hacia el otro lado. Esto aquí me está jorobando. Lo vamos a instalar hacia el otro lado. ¿Ven? Vamos a hacer esa traslación ahora. Y por lo tanto, el vector que nos va a quedar ahora es ese que está ahí. ¿Se dan cuenta? Es, digamos, la forma de poder hacer la resta utilizando el método del triángulo. Y ahí nos quedó un vector que tiene esa magnitud, nos da esta dirección, ¿cierto? Y nos da ese sentido. Fíjense que cambia todo, cambia totalmente cuando hacemos la suma o la resta de vectores comparándolos con los vectores iniciales. ¿Ya? El método del paralelogramo, ¿ya?, es similar al del triángulo, pero tiene una pequeña variación, una pequeña alternativa. Veamos, hagamos cuenta que acá tenemos el vector A y que acá tenemos el vector B. Lo que vamos a hacer es juntar los dos inicios de los vectores. O sea, este vector que está aquí lo vamos a trasladar hacia allá y vamos a dibujarlo de esa manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proyectar un paralelogramo. Por eso se denomina así. ¿Y cómo lo vamos a proyectar? Vamos a tomar el vector B, que era este, y lo vamos a llevar hacia donde está la flechita del vector A. O sea, aquí. Hoy, algo así. Me quedó un poquitito chueco, pero no importa, se entiende cuál es la idea. Y vamos a tomar el vector A y lo vamos a hacer lo mismo, pero hacia el vector B. O sea, ahí. Y vamos a hacer un paralelogramo, vamos a imaginarnos un paralelogramo, y luego lo que vamos a hacer es dibujar la diagonal de ese paralelogramo. Es decir, desde aquí vamos a dibujar la diagonal y al final vamos a apuntar, vamos a hacer la flechita del vector y eso que está ahí al medio eh, viene siendo la suma del vector A más el vector B. Así es como funciona el método famoso del paralelogramo. ¿Ya? La sustracción ya la vimos cómo funcionaba. Es sencillamente colocar el vector, el segundo vector que se está sumando, colocarlo al revés, ¿cierto? O sea, si tenemos el vector A más B, la resta de eso es el vector A más menos el vector B. O sea, darle vuelta el sentido, nada más que eso. Y la ponderación de vectores es sencillamente aplicarle un escalar o multiplicarlo por un escalar. Por ejemplo, si yo tengo el vector A, yo lo quiero ponderar por, no sé, 3. Entonces, lo multiplico por 3 y ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a encontrar un vector que tiene, por ejemplo, si este es el vector A, si yo lo pondero por 3, me va a quedar un vector que apunta hacia el mismo lado, tiene la misma dirección, pero que es 3 veces el vector A. Eso es lo que se denomina ponderación de vectores. Por ejemplo, si yo quisiera ponderarlo ahora por, no por 3 sino que por, no sé, menos un medio. Sencillamente lo que yo tengo que hacer es, ahora es la mitad del vector y apunta para el otro lado, porque es por menos. Entonces esto sería ahí, menos un medio de A. A eso se le denomina ponderación. Es una operación que se denomina ponderación. Así de sencillo. Habíamos dicho anteriormente que en física el tema de las unidades es
total y absolutamente necesario manejarse con ellas porque es por lejos lo más importante de una magnitud. A mí no me sirve de nada entregar un resultado, ¿cierto? Un numerito, que un numerito no me dice nada. Yo lo que necesito saber, lo que yo necesito saber es eh, cuál es qué es lo que representa este numerito, ¿ya? Y dentro de eso eh, nos podría pasar, ¿ya? Incluso hay preguntas directas que nos dicen, transforme o exprese si la siguiente magnitud en kilómetros por hora y me la dan en metros por segundo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Transformarla, ¿ya? En otras oportunidades, yo he visto por ahí algunos ejercicios que son un poquitito más macabros, que me dan, eh, no sé, pues, dos magnitudes distintas o que no son coincidentes, no son, ya que las unidades no son coherentes, ¿ya? O sea, me dan una magnitud, por ejemplo, sigamos con el mismo tema de las longitudes, me dan una, ¿por qué se me pone más delgada esta cosa? Uno podría adelgazar así de fácil. Me dan en metros una magnitud eh, y me hablan de otra magnitud, ¿cierto? En el mismo ejercicio, pero que está en kilómetros. Y yo las tengo que sumar, por ejemplo, u operarla entre sí, ¿ya? Eso hay que tener sumo cuidado, porque realmente eh, hay muchas partes en la PS, en la PS, voy a decir, en la PAES, en donde nos quieren, entre comillas, engañar con esto, ¿ya? Y es únicamente para que nosotros nos demos cuenta y hagamos la transformación respectiva, ¿ya? Eh, Al final de esta clase vamos a hacer un ejercicio, ya que es el desafío de esta clase, eh, que tiene que ver con la transformación, con este tema en particular, que igual de todo lo que hemos hablado, en la parte más práctica creo que es lo que más nos tiene que quedar, ¿sí? Sencillamente, para esto eh, nosotros debemos saber algunas cosas que de repente nosotros las sabemos, a lo mejor las entendemos, porque en el día a día las ocupamos, pero a lo mejor no con la formalidad que necesitamos para poder enfrentar un problema acá, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber así a grandes rasgos? Por ejemplo, que un kilómetro es lo mismo que 1000 metros, ¿sí? Son, no es una comparación, sino que es una equivalencia. Esa es la palabra que nosotros nos tiene que quedar, ¿ya? Una hora. Ojo, también, siempre nos tratan de meter esto, ya porque el tiempo dentro de la PAES también aparecen muchas preguntitas de eso. Tiempo, velocidad y todo tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con tiempo. Entonces me pueden pedir, como les decía antes, kilómetros por hora y en realidad me están dando todas las herramientas para que yo calcule en metros por segundo. La hora solamente es H, no es HR. ¿Cuánto es una hora? En segundos son 3600. Por lo general en La Paz lo que se usa es la hora y el segundo. Lo que se usa acá es el kilómetro y el metro. Todo esto en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya, sabido esto, vamos a borrar esta parte. Sabido esto, intentemos hacer una transformación rapidito de lo que es una velocidad que está en eh, kilómetros por hora a metros por segundo. A ver, intentemos hacerlo. Hagamos cuenta que tenemos una velocidad o rapidez, llamémoslo como queramos en este momento, todavía no estamos en condiciones de hacer la diferencia, eh, de 72 kilómetros hora. Si quisiéramos pasarlo a metros por segundo, lo que en realidad nosotros debemos saber, ya, según lo que vimos recién, un kilómetro son 1000 metros, o sea, es lo mismo. En otras palabras, si yo divido un kilómetro en 1000 metros, esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque tanto un kilómetro como 1000 metros es lo mismo. Es como dividir 4 en 4. Eso es 1, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Solo que aquí lo estoy escribiendo de una forma diferente, pero es igual. Es exactamente el mismo numerito.
¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí, ya es esto es como la parte explicativa del tema, es que si yo esto lo multiplico por 1000 metros y lo divido por 1 kilómetro, en realidad lo que yo estoy haciendo es multiplicar por uno. Y si nosotros multiplicamos por uno, no estamos alterando la expresión. No sé si se entiende la idea. ¿Y para qué lo hacemos esto? ¿Para qué lo hacemos? Sencillamente para eliminar el kilómetro. Fíjense. Con eso eliminamos el kilómetro y nos queda metro. Y ahí se nos altera de alguna manera el número. No así la expresión. Porque ahora tenemos 1000 aquí, que antes no estaba. O sea, en este caso, ya el número ya no es 72, es 72.000. Pero ya no es kilómetro hora, sino que es metro hora. ¿Se entiende? Al hacer esto, yo ya eliminé el kilómetro, que es lo que yo quiero hacer. Pues yo lo que quiero es dejarlo en metros por segundo. Me falta eliminar la hora. ¿Cómo eliminamos la hora? Exactamente igual, sabiendo que una hora son 3600 segundos. Por lo tanto, yo esto mismo lo voy a multiplicar ahora, voy a seguir aquí abajito, por, yo lo que necesito es que el segundo esté abajo. Por lo tanto, yo multiplico por una hora y divido por 3600 segundos. ¿Para qué? Otra vez, mil perdones, no vayan a hacer nunca esta estupidez que hice yo de colocarle una R después del H. Hay profesores que se enojan mucho y castigan mucho, en la universidad sobre todo, castigan mucho a los estudiantes que no son capaces de colocar bien las unidades. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ahí está la K minúscula, y debe ser así, porque una K mayúscula es la unidad de la temperatura, el Kelvin. ¿Sí? Ese K que nosotros vemos en el 72, que está asociado al kilómetro, es un prefijo nada más, que es lo que vamos a conversar ahora. Ya, dicho esto, este paréntesis, ¿para qué hicimos esto? Porque este estaba abajo, ¿cierto? Y este estaba arriba, por lo tanto lo eliminamos. ¿Cuáles son las unidades que nos quedaron? Metro arriba y segundo abajo. Entonces aquí nosotros ya podemos operar esto. Podemos multiplicar el 72 por el 1000 y dividirlo por el 3600. ¿Qué nos quedaría? Si nosotros hacemos toda esta conversión y hacemos la operación numérica, lo pueden hacer con calma, esto nos queda exactamente igual a 20 metros segundo. Solamente lo que hicimos fue multiplicar 72 por 1000 y dividir por 3600. Ahora, eso que nosotros hicimos es, digamos, la parte explicativa del tema. ¿Ya? Yo intento enseñarlo así siempre para que nadie se aprenda cosas de memoria porque eso me carga. Pero ya si después de un tiempo ensayando esto, que yo les recomiendo mucho que lo hagan, intenten ensayar esto, practicarlo, se van a dar cuenta en un futuro no muy lejano que eh, esto es exactamente lo mismo cuando nosotros pasamos de kilómetro hora a metro segundo, es exactamente lo mismo que nosotros el numerito que nos dan, dividirlo por 3,6. Es exactamente lo mismo y de inmediato vamos a llegar al metro segundo. Lo que nosotros hacemos en definitiva es todo esto que hicimos acá. Ya pasar por el 1000 partido 1 kilómetro, pasar por el una hora partido 3600 segundos, pero en realidad lo que hicimos, el camino corto abreviado, es dividir esto en 3,6. Por el contrario, si tenemos una magnitud en metros segundo y queremos pasarla a kilómetro hora, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 3,6. Ahora esto sirve solo para kilómetro hora y metro segundo. Yo les estoy haciendo solamente este ejemplo. ¿Ya? Si me meten en lugar de kilómetro, me meten, no sé, gigámetro o cualquier otra cosa que tenga que ver con metro, eh, ahí ya la cosa no es así. Si en vez de hora me meten minutos o me meten días, que también podría pasar, ya la cosa numéricamente no es así.
pero el camino es este, el pasar, ¿cierto? Intentar multiplicar por uno de esta forma convenientemente. No vamos a poner el kilómetro arriba sabiendo que lo tengo que eliminar con eso. Si lo tengo arriba no lo voy a poder hacer. ¿Ya? Y luego hacer la operación numérica. Es así de sencillo. El ejercicio que tenemos preparado, el desafío PAES para esta clase, tiene que ver justamente con esto que está aquí. Bien, para el tema de los prefijos, los prefijos son sencillamente una forma de abreviar una magnitud. Porque, por ejemplo, en la vida cotidiana, nosotros hablamos de que de aquí, por ejemplo, yo estoy en Santiago, ya, para los que están viendo esto en otro lado, yo estoy en Santiago, pero la distancia que hay entre Santiago y Talca, no sé, son 350 kilómetros. Pero uno dice 350 kilómetros de alguna manera porque es algo práctico decirlo así. Porque en realidad si nosotros habláramos en el sistema internacional, nosotros lo que tendríamos que decir que de aquí a Talca hay 350.000 metros. ¿Ya? Por un tema práctico se utilizan de repente prefijos. Y este es uno de los más utilizados, el prefijo kilo. ¿Qué es lo que me dice el prefijo kilo? Que yo, el numerito que tengo al lado, en este caso el 350, yo lo tengo que multiplicar por 1000. Eso me dice kilo. Multiplicar por 1000. ¿Sí? Es lo mismo cuando nosotros hablamos en la casa de los famosos kilowatts. En realidad estamos hablando de 1000 watts. Cuando estamos hablando de, yo voy a la esquina y me compro 2 kilos de pan, en realidad lo que yo estoy diciendo, eh, en realidad lo que yo necesito decir es kilogramos. Yo le digo kilo, nomás uno le dice kilo, esta es como la más abreviada a nuestra realidad actualmente, pero en realidad lo que yo quiero, lo que yo debiera decir es kilogramo, me da 2 kilogramos de pan, pero en el sistema internacional el kilogramo es la unidad de masa, ¿sí? Está hecha ya con el prefijo, pero esto es lo mismo que decir 2000 gramos, si es que fueran 2 kilos, ¿sí? ¿Se entiende? Y así como esta, también está la unidad, por ejemplo, eh, centímetro. ¿Qué es lo que quiere decir centímetro? Sencillamente que el numerito que está aquí, por ejemplo, un centímetro, el numerito ese tiene que ser dividido por 100. O sea, esto es lo mismo que 1 dividido por 100 metros. O sea, 0,01 metros. Pero decir esto no es práctico. Es más fácil decir un centímetro. Por eso es que se utilizan estos prefijos. ¿Ya? El milímetro también. El milímetro lo que quiere decir es que hay que dividir por 1000. ¿Sí? Y así hay, todos ustedes, todos me imagino que conocen los famosos gigas, ¿cierto? De, de los discos duros, por ejemplo, de las memorias de los hardware. Giga lo que quiere decir 10 elevado a 9. Así como el kilo es 10 elevado a 3, giga es 10 elevado a 9, o sea, un uno con 10, con 9, perdón, con 9 ceros hacia la derecha. A eso nos referimos con los prefijos. Y para eso se utilizan, ¿ya? Sencillamente para abreviar las magnitudes y ponerlas, presentarlas de una manera mucho más práctica, mucho más sencilla. Bien, para ya ir finalizando esta primera clase, vamos a nuestro desafío del día de hoy, de esta clase, ¿cierto? Que tiene que ver, como dijimos anteriormente, con la, eh, la transformación de unidades, ya que perfectamente puede aparecer en la prueba de física. Así es que eh, veamos cómo nos va. Dice que un cohete demora 3 días exactos en llegar a la Luna. 3 días, ojo. Aquí ya tenemos el primer dato. Si la distancia recorrida es de 384.000 kilómetros, calcular la rapidez en unidades kilómetro hora. ¿Ya? Nuestro primer problema acá
es conocer cómo se calcula la rapidez. Ya la rapidez sencillamente se calcula como longitud en tiempo. Ese es nuestro análisis dimensional que tenemos que hacer. Ven lo importante que es conocer el análisis dimensional para poder resolver y enfrentar los problemas. Ya, tenemos la longitud, sí, aquí está, 384.000 kilómetros. Longitud entonces, 384.000 kilómetros. Tenemos el tiempo, tenemos el tiempo. Si tenemos el tiempo, nos dicen acá que son 3 días. ¿Cuál es el problema acá? Que me están pidiendo esto en kilómetro hora, no en kilómetro día. Por lo tanto, nuestra dificultad acá es que el tiempo tenemos que transformarlo desde los 3 días a hora. ¿Cuántas horas son 3 días? Sabiendo, y aquí vamos a hacer una proporción directa muy sencilla, sabiendo que un día son 24 horas, entonces, ¿cuántas horas son 3 días? Sencillamente se multiplica cruzado y se divide por el que queda libre. 24, ¿cierto? Por 3, que son, ya, que son, ¿cierto? 72, si no me equivoco. Entonces acá tenemos otra vez, ay, 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 72 horas. Ahí estamos, ¿sí? Este es nuestro tiempo. De días, de 3 días, lo pasamos, ¿cierto? A 72 horas. Ahora entonces vamos a descongestionar un poco la pantalla. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es hacer sencillamente el cálculo. Nos vamos a ir a la formulita que tenemos acá y vamos a decir, ¿cuánto era la longitud? 384.000 kilómetros dividido en 72 horas. Lo que me da un total, la velocidad de 5.333 kilómetros hora. Ahí está nuestra respuesta y por lo tanto nuestra alternativa es la B. Así de sencillo resolvimos un problema PAES, ¿cierto? Que podríamos haber resuelto en, no sé, 90 segundos a lo mejor. Muy sencillo. Si seguimos los consejos que estamos dando acá, si seguimos las indicaciones, ¿cierto? De los paso a paso, cómo resolver los problemas, créanme que no vamos a tener ningún problema en la PAES. Así es que eso, gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todos y todas y nos vemos, amigos.